entra. Nos habíamos quedado hasta aquí, donde ya habíamos detectado los fármacos cinéticos para una administración intravenosa y establecimos el modelo. Esta ecuación precisamente que en este momento voy a poner en amarillo, bueno, en verdecito, ¿sí? Es el modelo matemático que ya nos es útil para determinar las concentraciones a cualquier tiempo y con cualquier dosis. Obviamente que esto será cierto solamente dentro de un ámbito de dosis. Y ese ámbito de dosis es lo que comúnmente se conoce el ámbito lineal, el ámbito para la farmacocinética lineal. Es decir, el ámbito donde el área bajo la curva de las dosis son proporcionales y lineales. Todos los fármacos, todos que tienen como vía de eliminación, ya sea la biotransformación y o la secreción renal, tienen una pequeña característica. Y esa pequeña característica es que al utilizar vías metabólicas o al utilizar procesos de transporte activo, llegan hasta un límite. Lo revisamos cuando vimos el transporte activo. El transporte activo, entre sus características, tenemos nosotros, pues saben, ¿qué características tenemos para un transporte activo? ¿Que requiere un gasto de energía? Que se requiere energía, uno, otro. Lluvia de abril. A ver, participa. ¿Se requiere una velocidad definida? No es que se requiere una velocidad. Mira, ya dijeron que utiliza energía. ¿Por qué necesita energía? De ahí tú puedes obtener una información importante para dar otra característica. Si necesita energía, ¿por qué razón la necesita? ¿Por qué razones en transporte activo necesita energía? Porque va en contra del gradiente de concentración. ¿No? ¿De lo que compañera? Claro, es exactamente eso. Porque para ir en contra de un gradiente de concentración, forzosamente se necesita de energía. Además, también otro aspecto. La difusión es pasiva, no puede ir en contra de gradiente, también por una razón. ¿Cuál sería esa otra razón? Y que también es una característica del transporte activo, al igual que del transporte facilitado. ¿Cuáles? Dan un transportador. Que necesitan un transportador, exactamente. Ahora, por tener un transportador, también tienen otras características, tanto el transporte activo como el transporte facilitado. ¿Cuáles son? ¿El transporte activo es unidireccional? Bueno, va a una sola dirección.
también el transporte facilitado, pero por usar un transportador. ¿Qué otra característica tiene? Especificidad. Especificidad, perfecto. Otra más. Competitividad. Competitividad, otra más. Selectividad. Selectividad y especificidad casi son lo mismo. Sí, casi son lo mismo. Especificidad, la diferencia que existe nada más es en el grado de selectividad. El grado más alto de selectividad es la especificidad, es decir, en la cual ya nada más una sola sustancia es la que se transporta. Selectividad cuando uno o más utilizan el transportador. Para los fármacos no hay especificidad. Para los fármacos solamente hay selectividad. Para algunas sustancias endógenas es así, es específico. No hay ninguna otra sustancia que no se transporte que no sea ese. A eso se llama precisamente especificidad. Para los fármacos solo hay selectividad. Y precisamente por ser solamente selectivos, entonces es por lo que hay también competencia. Pero me falta una característica también importante, y que es la que necesito que ustedes me digan para poder explicarles por qué razón hay lo que se denomina farmacocinética lineal y farmacocinética no lineal. Como les comentaba, normalmente siempre esta característica de la farmacocinética lineal, para casi todos los fármacos que tengan como principal vía de administración la biotransformación y o algún proceso de secreción, como la secreción renal o la secreción hepática, nosotros tenemos un pequeño problema. ¿Sí? Y cuando se alcancen algunas dosis, ya deja de ser lineal la farmacocinética. Pero precisamente por esta característica que falta que me digan. ¿Qué otras que ya hemos mencionado? Además de las que ya hemos mencionado, tiene el transporte activo. Saturabilidad. Saturabilidad, exactamente. Y eso se debe a que por utilizar un transportador, ese transportador hay cierto número de transportadores. Y por lo tanto, por haber un número determinado de transportadores, cuando ya cada transportador ya tiene, ahora sí como quien dice, lo que está transportando, y hay muchos, pues entonces ya no puede transportar a mayor velocidad. Tanto la biotransformación como el transporte activo, la ecuación de Michaelis-Menten nos proporciona un buen acercamiento de las cualidades cinéticas del proceso, ya sea para biotransformar, ya sea para transportar. Pero precisamente en ambos casos tendremos la saturabilidad para biotransformar o la saturabilidad para transportar. En ambos casos sucede la saturabilidad, pero con diferentes características. En la biotransformación, entonces tenemos una velocidad máxima de biotransformación. Y en la transportación, recuerden que ahí la sustancia sigue siendo la misma, nada más se transfiere de un espacio a otro, de un compartimento interior a un compartimento exterior. Pero en ambos casos, el fármaco deja de estar dentro del organismo, en ambos casos. Pero se satura, llega a una velocidad máxima y ya de ahí no pasa. De tal manera que si damos dosis más altas, como ya la velocidad ya no va a ser más alta, entonces las concentraciones van a tender a aumentar. Y si aumenta la concentración, entonces aumenta el área bajo la curva.
Y nosotros tendríamos que a dosis mayores, áreas mayores, pero mucho mayores más que un comportamiento lineal como tal. Bueno, entonces, bajo este concepto, ahora revisemos lo que es la farmacocinética lineal. Nosotros sabemos que esta es la ecuación del modelo. Es la concentración plasmática es igual a la concentración plasmática 0, multiplicado por la base de los logaritmos neperianos, elevado al producto de la constante de eliminación por el tiempo. Esta ecuación es el modelo de una inyección intravenosa. Cuando queremos saber el área bajo la curva, prácticamente lo único que tenemos que hacer es integrar. Y cuando nosotros integramos esta ecuación, la tengo maquillada enseguida, nos dejaría lo que conocemos propiamente como el área bajo la curva. Pero es la integral de esta ecuación, que aquí ya tenemos expresado. ¿Sí? Integral de Cp por dt igual a la integral, como la concentración plasmática cero es una constante a una dosis dada, entonces la puedes sacar fuera de la integral y después nada más tener la integral de E a la menos K por T por dt. Esta ecuación puede ser integrada y cuando la integramos entonces nos queda esta ecuación. Área bajo la curva es igual a la razón de la concentración plasmática cero entre la constante de eliminación, que también es igual a la dosis entre de instrucción, porque recordemos que todo entra instantáneamente y además también se distribuye instantáneamente, dándonos una concentración plasmática cero, entonces arriba nos quedaría dosis por instrucción entre la constante de eliminación, o que sería lo mismo que dosis dividida entre la depuración. Porque en esta expresión de dosis entre una solución, si aplicamos la ley de los extremos, entonces nos quedaría la dosis dividida entre el producto de la constante de eliminación por el volumen de distribución, pero sabemos que el producto de estas dos constantes nos da la depuración, entonces nos quedaría simplemente la dosis dividida entre la constante de, obviamente el inverso, o multiplicada por el inverso de la depuración. Esto es una línea recta, a final de cuentas. Si nosotros ponemos diferentes dosis y determinamos el área bajo la curva desde 0 hasta infinito, entonces lo que nosotros obtendríamos sería lo siguiente. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a poner la dosis y vamos a poner qué área bajo la curva o vamos a poner 100, 200, 300, 400, 500, 600 miligramos y esta sería el área bajo la curva. Vamos a traernos, ya que tenemos datos experimentales, entonces vamos a traernos para aquí el dato del volumen de distribución y el dato de la constante de eliminación. Bien, entonces ponemos uno igual y buscamos la información, volumen de distribución. Son de lo que hicimos la semana pasada, así que no hay problema, nada más. Simplemente lo buscamos. Aquí está el volumen de distribución, me lo voy a llevar en litros. La constante de eliminación. La constante de eliminación se había dado en horas. Aquí está. Horas a la menos. Ahí está. Y ahora aquí, utilizando esa ecuación, pues vamos a obtener las áreas bajo la curva. Entonces veamos.
sería igual. Aquí la ecuación dice que es dosis entre volumen de distribución, que sería la CP0, entre la constante de eliminación. Entonces tomamos la dosis y la dividimos entre, abrimos paréntesis, el volumen de distribución por la constante de eliminación. Esa sería la de abajo de la curva. En miligramos, ¿qué unidades tendría? Pues que esto está dado en litros. Este está en horas a la menos 1. En horas a la menos 1. Sería bonito, ¿no? Y se entienda, porque no tiene H menos 1, que se ve medio raro. Es horas a la menos 1. Horas a la menos 1. Entonces nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es copiar. Y las unidades aquí serían miligramos por litros por hora. Esas serían las unidades. Entonces ahora hacemos la gráfica. Hacemos la gráfica y vemos pues, lo que estamos comentando. Debe de darnos una línea recta. Vamos a ponerle debajo de la curva de 0 hasta infinito en función de la dosis. Vamos a poner aquí intravenosa para recordar, porque eso es muy importante, de la dosis. En este caso, ¿por qué es importante recordarlo? Porque las dosis intravenosas se ponen completas y directamente en el plasma y se distribuyen instantáneamente. En las X tenemos nosotros el tiempo en horas. Y acá nosotros tenemos área bajo en la curva. En tiempo. Siguiente, y lo que finalizamos. Ya lo demás ustedes lo adornan. Vean cómo se hace, cómo se obtiene. Vean lo que estamos tratando de explicar nada más es el concepto de lo que es la farmacocinética in vitro. Mientras nosotros observemos esto, que el área bajo de la curva sea directamente y proporcional. Y ahora aquí les voy a cambiar el término. Oigan muy bien lo que les voy a decir. Mientras el área bajo de la curva sea directamente proporcional con la cantidad que logra llegar a la circulación general, nosotros tenemos una farmacocinética lineal. Y aquí también el por qué es importante que sea una administración intravenosa, porque es la única manera en la que nosotros sabemos cuánta cantidad entró realmente. Cuando nosotros intentamos encontrar una farmacocinética lineal, pero con dosis orales, es un poco más difícil de interpretar, porque realmente con una administración oral no sabemos qué cantidad logró llegar a la circulación general. Y en ese caso, cuando se da por vía oral, nosotros también podemos tener otro tipo de no linealidad. Cuando nosotros administramos intravenosamente, lo que vamos a juzgar es si hay una falta de linealidad farmacocinética. Pero cuando nosotros administramos por vía oral, también podríamos tener una farmacocinética no lineal o una cinética no lineal, pero de tipo biofarmacéutico. Esto lo explicaremos un poco mejor al finalizar el curso.
Vamos un poquito acerca precisamente ya con más conocimiento acerca del medicamento como un sistema de entrega. Pero por ahorita juzguemos la farmacocinética no lineal desde el punto de vista, sí, así como tal, farmacocinético, desde el punto de vista de una saturación de un proceso de eliminación. Cuando nosotros tenemos esto sucede, por ejemplo, de aquí, esta escala, vamos a ponerle hasta 10. Cuando nosotros demos dosis crecientes y el área de la curva aumente en forma directamente proporcional y lineal, tenemos una farmacocinética lineal, valga la redundancia. Cuando llega un momento en que existe saturación, entonces deja de haber linealidad. Y como ya hemos comentado, las concentraciones aumentan porque ya no pueden ser eliminados. Y dada una determinada dosis, este aumento ya no es proporcional y lineal. En esta parte se pierde la linealidad. Algunos fármacos la pueden perder aún a dosis terapéuticas. Ese tipo de fármacos se denominan o se dice que tienen una farmacocinética no lineal, porque con dosis terapéuticas ya no tienen una farmacocinética lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que a dosis crecientes, las áreas bajo la curva no son lineales y proporcionales. Sino que en dosis crecientes, el área crece mucho más de lo que debería de esperarse si tuviera un comportamiento lineal. Algunos fármacos tienen una parte de dosis terapéuticas, muestran farmacocinética lineal, pero si se sigue aumentando, se satura y empezamos a tener una farmacocinética no lineal. En la NOM 177 se expresa que cuando ya se hizo un estudio de bioequivalencia y el producto resultó ser bioequivalente, esa condición de bioequivalencia se puede aplicar a medicamentos de la misma forma farmacéutica que tengan diferente presentación con una formulación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que si yo tengo diferentes presentaciones de mi forma farmacéutica, para que yo pueda utilizar ese resultado de bioequivalencia a otras presentaciones. Imagínense, por ejemplo, yo tengo tabletas. Yo tengo tabletas de naproxeno. Tabletas de naproxeno de 400 miligramos por tableta. De 600 miligramos por tableta. De 800 miligramos por tableta y de 1200 miligramos por tableta. Y yo hice la prueba de bioequivalencia con la de 400 y salió bioequivalente. Y salió bioequivalente. Y yo digo, doctor Ruiz, bueno, este producto para mí ya es genérico porque salió bioequivalente. Como salió bioequivalente, entonces ahora este va a ser genérico. Pero tengo otras tabletas, tengo de 600, de 800, tengo de 1200. Y quiero que estas también sean denominadas genéricas. Pues, bueno, pues la que va a decir es, bueno,
Primero revisa si el naproxeno tiene una farmacocinética lineal. Es decir, que cumpla con esto. Y a dosis crecientes, el área bajo la curva sea creciente y lineal, proporcional y lineal. Segundo, que estas otras tabletas tengan una formulación proporcional con la de 400. ¿Qué quiere decir? Que todos los excipientes y el activo mantengan la proporcionalidad. Si esto se cumple, entonces ahora sí como dice, el resultado que obtuve para la de 400 se extiende para todas las tabletas, todas las presentaciones de mi producto. Pero si no tiene farmacocinética lineal, ya no. Si no tiene una formulación proporcional, tampoco. Para que tengan para que cumpla con la proporcionalidad, la única diferencia debe ser el tamaño de las tabletas. Pero la formulación debe seguir siendo la misma. La única diferencia debe ser que cuando se preparan las tabletas, unas se preparan con más, otras se preparan con menos peso. Lo cual obviamente cambiaría la cantidad de activo que llevan. Pero en todo lo demás debe de estar igual, con la misma proporción de cada uno de los recipientes. Esa es la importancia que tiene el que un producto tenga una farmacocinética lineal. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Vaya, ¿sí se escucha? ¿Sí, no? Sí, se escucha. En la gráfica de área bajo la curva, ¿por qué le puso tiempo en horas en la dosis? Bueno, en el eje de las dosis. Perdón, sí, tienes razón. Entonces, está equivocado, eso por decirlo. Vamos a ponerlo. Opciones de gráfico. Qué bueno que te fijaste. Ando picado con la farmacocinética. Dosis en miligramos. Gracias. Gracias por haberte fijado. Ajá, ¿otra cosa? Profesor, entonces va a ser bioequivalente siempre y cuando las dosis terapéuticas tengan un comportamiento lineal, o hasta dónde se mide. No, la bioequivalencia es un tema que vamos a ver posteriormente. Recuerda que ya lo habíamos definido, la bioequivalencia. La bioequivalencia es la condición que tienen dos medicamentos para proporcionar la cantidad y velocidad semejantes a un organismo. Es decir, que la bioequivalencia quiere decir que dos medicamentos tengan la misma biodisponibilidad. Si dos medicamentos tienen la misma biodisponibilidad, entonces son bioequivalentes. Cuando yo te dije aquí que este producto resultó ser bioequivalente, es porque se comparó contra un producto de referencia. Y se hizo un estudio de bioequivalencia. En ese estudio de bioequivalencia se seleccionan sujetos, personas, ¿sí?, que actualmente se le llama sujetos de investigación. Antes se les denominaba voluntarios, ahora se les llama sujetos de investigación. Entonces, las tabletas se fueron administradas a sujetos de investigación, pero se les administraron dos tipos de tabletas. Unas tabletas de 400 miligramos de naproxeno
que se denominan de referencia. Estas tabletas de referencia. Referencia puede ser un producto que tiene la patente, que es lo más común y corriente cuando empiezan a hacerse los estudios de bioequivalencia, ¿sí? Entonces, este producto de referencia es el de patente normalmente. Así debe de ser siempre. Pero luego resulta que la referencia no es el de patente y ahí hay otro tipo de problemas que después comentaremos. Y ahí existe un producto de prueba, que también son tabletas de 400 miligramos de naproxeno. También se dice que por tener la misma forma farmacéutica y la misma denominados equivalentes farmacéuticos. Entonces, la NOM 177 establece las pruebas de intercambiabilidad. Esas pruebas de intercambiabilidad descritas en la NOM 177 están indicadas para equivalentes farmacéuticos. Cuando no son equivalentes farmacéuticos, entonces se le debe de solicitar un permiso especial a COFEPRIS para hacer el estudio. Entonces, cuando yo digo que son equivalentes, quiere decir que a un número de sujetos se les dieron ambas tabletas y se demostró que tienen la misma biodisponibilidad. Ya definimos biodisponibilidad. Biodisponibilidad en su aspecto más sencillo simplemente es la cantidad y velocidad con la cual un fármaco alcanza la circulación general. En otras definiciones, pues es simplemente la cantidad de, nosotros podemos decir que simplemente es la cantidad de velocidad con la que el fármaco se absorbe. Porque hay que recordar que absorción, para que yo pueda decir que un fármaco fue absorbido, ese fármaco tiene que haber llegado a la circulación general. Todo es cuestión de definición, ¿no? ¿Sí? Así que dos productos bioequivalentes son dos productos que tienen la misma biodisponibilidad. Cuando yo tengo precisamente este detalle de que las tabletas, yo ya demostré su bioequivalencia con una presentación para poder extrapolar este resultado y decir que las demás también son bioequivalentes, tienen que tener esas dos características. Una farmacocinética lineal y una formulación también proporcional. De esa manera, aunque yo nada más hice el estudio con un solo producto, pude extender el resultado a todos mis demás presentaciones. Así que después de eso, ya todos mis productos serían denominados genéricos, aunque demostré la bioequivalencia tan solamente con una sola presentación. En la NOM anterior, se decía que la bioequivalencia se tenía que demostrar con la dosis más alta. En la actual, con cualquiera de las presentaciones. Aquí la única desventaja sería que en caso de que las formulaciones no sean proporcionales, yo tendría que hacer un estudio de equivalencia para cada una de ellas. Eso ya son cuestiones de la misma empresa, cómo quiere hacer sus diferentes productos. ¿Alguna pregunta? Se comprende lo que es la farmacocinética lineal y su importancia. Como les comentaba, también
puede existir otro tipo de no linealidad. Es decir, cuando nosotros vemos que las dosis que damos y esperamos normalmente siempre áreas crecientes, puede resultar que no sea así. En este caso de que aumenta la concentración, pero también puede existir el caso en el cual, en lugar de que el área aumente, en lugar de que el área aumente, el área disminuye. No se me perdió. No me salió bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Puede ser que en lugar de que el área aumente, el área disminuya. Este tipo de no linealidad no es de tipo farmacocinético, es de tipo biofarmacéutico. Es posible que ustedes, cuando dan tabletas de un fármaco y dan así, presentaciones cada vez altas, encuentren que cada vez que dan una tableta de mayor cantidad, el área bajo la curva no sale proporcional. Aquí 400, dan 800, una tableta de 800 y ustedes pedían el doble de área y resulta que no les da el doble de área. Dan la de 1200, le esperan el triple de área y no les da el triple del área. Pero no es por razones farmacocinéticas, también puede ser por razones biofarmacéuticas. Y de esas razones biofarmacéuticas, pues las dos que conocemos, como está en la clasificación biofarmacéutica de los fármacos, o puede ser por su solubilidad, o puede ser por su permeabilidad. De tal manera que el fármaco, de todos modos, por una u otra razón, no se absorbe en forma proporcional. Y por lo tanto, pues no llega a la sangre en forma proporcional. Pero ya no es debido a algo que sucede dentro, sino es algo que sucede fuera. Pero también es ahí esta falta de linealidad. Esta se puede ver, por ejemplo, con el ibuprofeno. El ibuprofeno con tabletas de diferentes presentaciones de dosis crecientes, pero tabletas, no alcanza, no tiene una linealidad. A mayores cantidades, a mayor dosis que tenga la tableta, menor es la cantidad que se absorbe, pero que se absorbe. Es muy diferente de la farmacocinética propiamente no lineal. Cuando hablamos de la farmacocinética no lineal como tal, y que sea porque se saturó alguno de los procesos. En este caso tampoco, inclusive ni siquiera podemos decir que se satura la absorción, porque tampoco sería lógico decirlo. Aunque se ha encontrado que en la absorción también existen transportadores, que puede haber cierto proceso de transporte facilitado, eso tampoco es muy explicado. ¿Sí? Lo más explicable es decir, el ibuprofeno a dosis mayores no se disuelve tan rápido, más si metes cantidades bien grandototas y saturan el líquido intestinal. Y si no se disuelve, pues no se absorbe. Y además el intestino no está quietecito, va empujando poco a poco las sustancias a través de todo el tracto hasta que sale. Y si durante ese tiempo no se disolvió, pues no se absorbió. Y a mayores cantidades, pues saturación mayor y empieza. Fíjense que en este caso hablamos de otro tipo de saturación. En un caso hablamos de una saturación de un proceso.
En este caso hablamos de una saturación como un líquido que ya no disuelve más. Son dos cosas muy diferentes. Pero en ambos casos nosotros tenemos linealidades, falta de linealidad por diferente razón. Una por saturación de un proceso de eliminación y el otro por una saturación del medio que impide que se disuelva más fácil. Uno adentro y el otro afuera. Por esa razón pues, hay que leer muy bien, con mucho cuidado los artículos cuando nos hablan de una farmacocinética no lineal, porque todo lo etiquetan así, como si fuera una farmacocinética no lineal, siendo que no es así. ¿Sí? Porque una cosa es que el proceso de absorción se vea saturado y otro que simplemente algo no se absorbió porque no se disolvió. Son procesos diferentes. ¿Sí? Entonces, es cuestión también. Esa es la farmacocinética no lineal. Y vemos la importancia que tiene el área bajo la curva. Solamente cuando tenemos esta área bajo la curva de una administración intravenosa, nosotros podemos ser capaces de saber qué cantidad entró. Imagínense, por ejemplo, que estas dosis sean intravenosas, habíamos comentado, ¿no? Intravenosas. Imagínense que a una enfermera le dicen, a ver, por favor, administrate una dosis de 300 miligramos. Y cuando ya empiezan cuando empiezan a ver que el paciente pues tiene problemas, le dicen, oye, ¿cuánto le administraste? No, pues lo que usted me dijo, doctor, ¿cuánto administró? 300. Y empezaron a medir los niveles plasmáticos al pobre paciente. Y resulta que el área bajo la curva, por ejemplo, haya salido de 4. Entonces la pregunta sería, ¿de veras le administraste 300? Si una administración de 300 da un área de 2.7, ¿por qué me da un área de 4? Esto pasaría solamente si hubieras administrado más de 300. ¿Qué dosis administraste? Entonces, aquí por una simple regla de 3, por una interpolación en la recta o por la manera que ustedes quieran, se puede hacer una estimación de cuál fue la dosis que realmente administró. O por ejemplo, ¿qué tal si administras por vía oral? Y por vía oral obtienes una área de 2. Yo sé que cuando entra todo, estas son las áreas que me dan. Pero por vía oral yo no sé cuánto se absorbe, porque hay muchos factores que pueden impedir que todo se absorba. Entonces yo puedo calcular cuál fue la cantidad. Fíjense, ahorita ya no hablo de dosis, sino hablo simplemente de la cantidad que logró llegar a la circulación general. En este caso, por ejemplo, si el área fue la curva fue de 2, entonces yo hago una simple regla de 3, ¿cuál tomo como referencia? Cualquiera, pero voy a tomar la de 300. Y yo diría, bueno, si un área de 300 me da un área de 2.7, un área de 2 vendrá dada por, entonces hago la simple división. ¿Sí? Divido 2.7 entre 300 y la multiplico por 2. Ahora divido, otra vez. 300 entre 2.7 multiplicada por 2. ¿Sí? Y entonces aquí obtengo que de la dosis administrada, solamente 216.66 fue lo que logró entrar. Entonces, si tenían que entrar los 300 y solamente entraron 216, entonces quiere decir que yo tengo que entró solamente una fracción.
entró un 0.72 del total que tenía que entrar. O bien, si lo expreso en porcentaje, 72.22%. A esto es a lo que yo le llamo biodisponibilidad. Eso es a lo que yo llamo biodisponibilidad. ¿Qué me permitió hacer ese cálculo? ¿Por qué razón yo puedo asegurar que un 72.22% fue lo que entró? La primera, que tengo una farmacocinética lineal y que por lo tanto el área bajo la curva es directamente proporcional y lineal con la cantidad que logre llegar a la circulación general. ¿Qué otra cosa me permitió hacer ese cálculo? Que yo tengo una administración intravenosa y que de esta administración intravenosa sé que entró todo y por lo tanto sé qué dosis me da, qué área, sin lugar a dudas. Una administración oral no me serviría porque yo no sabía si entra todo o no entra todo. La intravenosa sí me permite calcular cuánto entra, porque yo sé que entró todo y me dejó una área. Entonces lo que yo puedo hacer es una simple regla de 3. Lo voy a dejar a un lado para que quede más claro. Imagínense que pues no doy muchas dosis, yo simplemente nada más doy una. Yo di 300 miligramos, yo tengo un área de 2.769. Doy una, y esta es intravenosa. Doy una dosis oral, también doy lo mismo, pero me da un área de 2 nada más. De este entró todo, no hay duda, es intravenosa, entró todo y me dejó esta área. De esta doy 300, la misma cantidad, pero no estoy seguro que entre todo. Pero si es una farmacocinética lineal, entonces yo puedo saber de estos 300 cuánto entró. Y por la regla de 3 que ya mencionamos, entonces obtengo que solamente entró el 72.22%. ¿Me comprendieron cómo está el asunto? Pregunta. Por eso es importante conocer muy bien lo que es la farmacocinética lineal. A esta forma de calcular y de comparar las áreas de una administración oral contra una intravenosa es lo que se le denomina biodisponibilidad absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque estoy comparando contra un dato absoluto. ¿Y cuál fue el dato absoluto? El área bajo la curva de una administración intravenosa. Por eso se le denomina absoluto. Yo estoy comparando contra una cantidad que estoy seguro que entró todo. Y esta la comparo con un área de una administración de la que no estoy tan seguro que haya entrado todo. Imagínense ahora que doy una administración intramuscular de un fármaco que pudiese darse también por vía intramuscular y doy la misma dosis. Y ahora el área me sale de 2.5. Bien, díganme ustedes de acuerdo con lo que hemos visto, y si acaso me entendieron, ahorita lo voy a saber, ¿cuánta cantidad fue absorbida por vía intramuscular? Bien, les doy 10 minutitos, razonen y después díganme
Creo que 10 minutos es mucho, pero bueno. ¿Qué tal si necesitan un poco más de tiempo? Bien. Adelante, hagan sus cálculos. Y en un momento le preguntaré a alguien. Mira, ¿ya tiene el resultado? Preguntamos a Daniel Romano. A ver si es personal, ¿eh? No, pues a mí me salió del 80% la biodisponibilidad absoluta. ¿De cuánto? Veamos. Del 80%, creo. El 80%. Ok, vamos a hacer cálculo. Entonces el cálculo tendría que haber sido la que conocemos. Esta cantidad dividida en el área multiplicada por la otra área. No, perdón. ¿Multiplicada por qué, perdón? Esta sería la cantidad. Esta sería ¿cuánto sería la biodisponibilidad? Esta cantidad dividida, esta dosis, esta cantidad representaría la cantidad que entró.
¿Cuánto es lo que tenía que haber entrado? 300. Entonces ya sacamos la biodisponibilidad, resulta ser del 90%. Y una fórmula ahorita la revisamos. Esta biodimensionalidad absoluta se identifica con la letra F. F mayúscula. Y esta F mayúscula, F, sería la fracción que se absorbe. Eso es F. Y esta viene dada por el área bajo la razón del área bajo la curva. Digámosle problema entre el área bajo la curva, vamos a denominarle intravenosa, y multiplicado por la dosis intravenosa entre la dosis problemática. Vamos a ponerle todos los, este debe ser un subíndice, vamos a ponerle formato de subíndice. Es donde es el subíndice. Lo mismo para las áreas. Ven que ahorita se va a simplificar por una sencilla razón de que las dosis son iguales. Como las dosis son iguales, entonces es como multiplicar por 1. Y nada más la fracción nos queda como simplemente dividir las áreas. Si yo hago ese simple cálculo, entonces esta fracción debería de ser simplemente el área que yo tengo entre el área que debería de ser. Es decir, el área que yo obtuve entre el área que sería si yo hubiese administrado intravenosamente. Esta infracción expresada en porcentaje le da exactamente lo mismo. Pero si yo quiero calcular la cantidad que logró entrar, pues esta fracción simplemente la multiplico por la dosis, que son 300, y me da esta cantidad. 270.85 se le llama cantidad biodisponible. Y como ustedes pueden deducir entonces en este momento, en el caso de una administración intravenosa, no se puede hablar de biodisponibilidad porque siempre entra todo. Por eso se le denomina biodisponibilidad absoluta, porque comparamos contra una vía en la cual estamos seguros que entró todo. ¿Sí queda claro? Hay algo más. Profesor, una pregunta. ¿Qué dijo que era F? ¿Fracción de qué? F es la biodisponibilidad. F es la fracción que logra llegar a la circulación general. La fracción biodisponible. Que también se le denomina simplemente biodisponibilidad. Cuando ustedes encuentran este término en la letra, por ejemplo, que le dicen, paracetamol el paracetamol tiene una biodisponibilidad del 90%. No les dicen que sea absoluta, nada más les dicen así.
Las tabletas de paracetamol tienen una biodisponibilidad del 90%. Pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si el área que me da una administración oral de paracetamol, si la comparáramos contra una intravenosa, esta área sería el 90% de la intravenosa. Eso es como debemos de interpretarlo. Pero ahí, nada más en esa parte todavía no radica la importancia del área bajo la curva. Todavía no. Imagínense que yo no tengo el dato intravenoso. No tengo el dato intravenoso. Entonces tampoco tengo esto. Y tampoco tengo esto. Pero tengo este detalle. Yo tengo de la oral. La administré por vía oral, me dio una área de 2. La administré por vía intramuscular, me dio un área de 2.5. No existe la biodisponibilidad absoluta porque yo no puedo comparar contra una administración de la cual esté entre todo. De la oral, yo no estoy seguro que entró todo. De la intramuscular, tampoco estoy seguro que haya entrado todo. Entonces la pregunta sería, ¿qué cantidad entró de cada uno? ¿Qué cantidad de esos 300 miligramos que yo di en vía oral y me da una área de 2? De esos 300 miligramos, ¿cuánto entró? De esta dosis intramuscular que yo di y que me dio un área de 2.5, ¿cuánto entró? Recuerden que no tenemos estos datos. Esto no existe. Esto no existe. Yo nunca di una administración intravenosa, por lo tanto no sé qué área me da una intravenosa. Solamente utilicé la vía oral y la vía intramuscular. Y la pregunta sería, ¿cuánto entró de cada uno? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber o no se puede saber? No se puede saber. ¿Me preguntas o lo afirmas? Yo tengo contra qué comparar contra algo que sé que entró todo. De este no sé cuánto entró. No sé cuánto entró. No lo puedo asegurar. No puedo asegurar cuánto entró. De ese tampoco. Tampoco. ¿No? De este tampoco. De ninguna de estas dos yo puedo asegurar que entró todo, porque habría razones para decir que eso no es cierto. Si yo digo que de la interruptora entró todo, así tú. ¿Y cómo sé que entró todo? De la única de la que yo sé que entró todo es si lo hubiera dado intravenosamente. Pero ahorita estoy suponiendo que no lo hice. Yo no di una administración intravenosa. No la di. Por lo tanto, no tengo una referencia. Por eso se le llama biodisponibilidad absoluta, porque es una referencia absoluta. Es decir, cuando doy por vía intravenosa, entró todo. Y el área bajo la curva representa a la dosis completa que entró. Pero cuando yo lo doy por otra vía, no sé cuánto entró. Ni de una, ni de otra, ni de cualquier otra vía que tenga una absorción. Yo nunca estoy seguro si entra todo. De la única que estoy seguro es cuando la doy intravenosa. De ahí sí estoy seguro. Yo tomo una cantidad con la jeringa
y todo lo pongo dentro y me pierde. Entró todo. Pero por vía oral, intramuscular, subcutánea, sublingual, rectal y la administración que ustedes quieran que tenga absorción, nunca estoy seguro que entre todo. Bueno, entonces, si ya no se contentó todo y tienes razón, no se puede saber. Cuando no tienes una inyección intravenosa, no puedes calcular cuánta cantidad entra porque te falta la referencia. Sin embargo, podemos todavía, aún así, contestar ciertas preguntas. Por ejemplo, si yo les pregunto de la oral y de la intramuscular, ¿de cuál entró más cantidad de fármaco? En la intramuscular, ¿Por qué? porque hay mayor área bajo la curva, lo cual quiere decir que hay más concentración plasmática. No tanto más concentración plasmática porque puede ser que las concentraciones aún así fueron menores, pero el área bajo la curva representa a la cantidad total que haya entrado. Entonces, en una parte estás en lo correcto, en otra parte nada más hay que corregir un poco. No quiere decir que tengamos mayores concentraciones. El área bajo la curva solo se relaciona, el área bajo la curva solo se relaciona con la cantidad. Y las concentraciones siempre van más relacionadas con ambas cosas, con la cantidad y con la velocidad. La CP Max se relaciona con cantidad y velocidad. El área bajo la curva solo con cantidad. Entonces, podemos entonces a tomar la parte que mencionaste que es correcta y decir que entró mayor cantidad porque tiene mayor área. ¿En qué nos basamos? En el concepto que ya mencionamos. El área bajo la curva es directamente proporcional y lineal con la cantidad que logra llegar a la circulación general. Quiere decir que de la intramuscular, una mayor cantidad logró llegar a la circulación general. Más rápido, más lento, quién sabe. Pero llegó más. ¿Por qué? Porque me dio más área. Más que la oral. Y en eso radica precisamente la importancia del área. ¿Sí? Que el área me está sirviendo como un punto de partida para comparar diferentes vías de administración. Pero ¿qué tal si esta también fue oral? Y esta fue en cápsula, y esta fue en tableta. ¿También se vale la comparación? Claro que sí. En este caso yo estar diciendo, pues mira, de una tableta entró mayor cantidad de la cápsula. Cosa rara, pero bueno, sí fue. ¿O qué tal, por ejemplo, si las dos eran tabletas? Una tableta A, una tableta B. Y al administrador me dejaron estas áreas. ¿De qué tableta entró mayor? ¿De qué? Obviamente si son A y B, representan marcas comerciales diferentes. Y entonces me dejan estas áreas. Yo les preguntaría, bueno, entonces, ¿cuál tableta es más efectiva? En general, se dice que la que te da mayor área, no necesariamente. Hay diferentes criterios, pero el primer criterio es ese. El primer criterio es el área. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a mayor área quiere decir que entró mayor cantidad de la dosis administrada. Y por lo tanto, teóricamente al menos, tiene mayor efectividad aquella que deja entrar mayor cantidad.
pero estoy simplemente comparando áreas. No puedo calcular cantidades porque no tengo la intravenosa. Y en caso de que la tenga, la calcularía. Calcularía la cantidad, pero no lo tengo, pero sí puedo comparar entre ellas. A eso se le denomina biodisponibilidad relativa. Es decir, ahora yo voy a comparar. Puedo comparar dos vías de administración, puedo comparar dos formas farmacéuticas, o puedo comparar una misma forma farmacéutica con diferentes, de diferentes. Y en este caso, utilizamos la letra B. En este caso, la biodisponibilidad sería siempre el que yo considere problema dividido entre aquel que me pueda servir de referencia. En este caso, normalmente es la A. Es decir, por ejemplo, que si yo estoy considerando una como referencia, puede ser el de patente o algún otro producto que haya demostrado ser equivalente con la de patente. Y el B normalmente siempre es aquel nuevo producto que yo intento comparar. Y entonces yo llegaría a esta conclusión. Llegaría a la conclusión de que el producto de prueba deja entrar mayor cantidad del producto de referencia. Es decir, que tiene mejor biodisponibilidad que el de referencia. Pero, cuando yo llego a esta conclusión, mi producto no va a ser genérico. No podrá ser denominado genérico porque debe de la misma biodisponibilidad. Pero, bueno, ahorita no es el tema. El tema ahorita nada más es que con las áreas yo puedo comparar las que hayan entrado. Yo no sé qué cantidades, acuérdense, yo no sé qué cantidad dentro de los 300 ni contentor del otro, ¿no? Yo no puedo saber cantidades porque no tengo la intravenosa, pero los comparo entre ellos. En este caso yo podría decir, pues quiere decir que el producto B deja entrar un 25% más que el otro. Es lo que yo puedo decir. ¿Pero qué cantidad? Pues quién sabe. Puede ser menos de la mitad, más de la mitad, quién sabe. ¿Sí? Pero de lo que aquel deja entrar, yo dejo entrar más. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama relativa. No hay un dato absoluto. Solamente puedo decir, de la oral de la tableta B entró más que del A. ¿Cuánto más? Pues quién sabe, pero más. ¿Por qué? Porque me dio mayor área. Eso es lo relativo. Pero es comparativo y se vale. ¿Por qué razón puedo decir que tiene mejor densidad? Porque me dio mayor área. Es todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Espero que haya quedado claro lo que es biodisponibilidad absoluta, biodisponibilidad relativa y farmacocinética lineal, que son los tres conceptos que hoy tenemos que ver. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, ¿cómo se obtenía la biodisponibilidad relativa? También por una razón de áreas. Siempre tomamos un problema y tomamos una referencia. Y la referencia va abajo. Entonces, es una razón de áreas cuando las dosis son iguales. Ya después veremos qué se hace cuando las dosis son diferentes, aunque la tienen aquí abajo. Aquí abajo tienen la fórmula cuando las dosis son diferentes. Aquí como las dosis son iguales, pues aquí queda 300 entre 301, por eso no hay ningún problema. Pero si las dosis fueran diferentes, nada más tendremos que hacer la corrección con respecto a la dosis. De acuerdo, muchas gracias.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo también tengo otra pregunta. Nos había mencionado que había también, bueno, las razones biofarmacéuticas fueron las que mencionó. Ahorita no mencioné bueno, sí mencioné las dos. Una es la solubilidad y otra la permeabilidad. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe. Ok, bueno, entonces ahora cambiémonos de archivo. Mm, ¿dónde habrá quedado? Bueno, salgo y la busco. Bien, vamos ahora a revisar lo que, vamos a empezar porque no terminamos. Vamos a empezar a revisar cómo se analizan datos de una administración oral. Bien, entonces, ok. ¿Tienen estos datos? ¿Los pueden ver en su pantalla? Right? Okay. In our calendar, here it is. As you remember, in last class we were working, describing places. Yes. ¿Ya está practicando inglés? Search, to, and berry. Yes. And we were talking about the compass. How do we say the cardinal points in a map? Yes. Por ahí alguien cierre su micrófono, tiene una clase de inglés. Bien, aquí tienen los datos. Por favor, copienlos. Deben de aumentar un poco más el tamaño para que puedan ver bien los datos. Bien, hagan también la gráfica. Vamos a llenarla, meterlas en ustedes. Las opciones de gráfico. Para ponerle, adornarlo un poquito. Los datos que ustedes tienen ahí son datos experimentales de una administración de acetaminofén en tableta. Esto era un poquito más completo, fue con
pero nada más extraje los datos de una de las administraciones. El tiempo está en horas. Y las concentraciones están en kilogramos por mililitro. Lo primero que tenemos que hacer es primero la gráfica. Acuérdense, siempre primero la gráfica de concentración tiempo. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya tienen para seguir adelante? Bien, el segundo paso es obtener el logaritmo natural de la concentración. Tenemos a todos los datos de concentración. El segundo paso, bueno, el siguiente paso es obtener la gráfica del logaritmo natural de la concentración en función del tiempo. Tenemos el gráfico y observamos cómo se ve el gráfico. Vamos para acá. Ponemos esto. Lo ponemos de tamaño adecuado. Y ahora también, pues vamos a adornar un poquito. Aquí es el perfil logarítmico. Perfil logarítmico de las concentraciones. De acá. Vamos a ponerle, en este caso, también acá que el X sigue siendo el tiempo, en horas. Y ahora en Y lo que tenemos es el logaritmo natural de las concentraciones. Observamos entonces que las concentraciones, primero en el normal, las concentraciones pero bajan en forma curva, que se dice que es en forma exponencial. De hecho, la curva dice que tiene una forma biexponencial. Pero cuando le sacamos el logaritmo y hacemos el gráfico del perfil logarítmico, lo que observamos es que sube y luego baja y como que el comportamiento es lineal. A esta parte donde ya se comporta de forma lineal, a esta parte se le denomina fase logarítmica lineal terminal. Y lo que buscamos es precisamente cómo es el... Estoy tratando de moverla. Entonces, vemos a partir de qué momento ya tenemos el comportamiento lineal. Porque necesitaremos hacer una regresión lineal con los datos que se alinean. Y no
solamente esto, sino que tenemos que extrapolar los datos hasta el intercepto. Como ven, como no todos son lineales. Luego alguien dice, después del máximo. Bueno, sí, después del máximo, pero puede ser que algunos después del máximo no se alineen. Y nosotros tenemos que utilizar la parte que se alinea. Cuando ya tenemos a partir de qué datos se alinean, entonces lo que tenemos es regresar a la tabla y buscar el tiempo al cual ya empieza el comportamiento lineal. Por ejemplo, en este caso, yo voy a considerar que es a partir de este dato. A partir de este. Entonces, el dato lo busco acá. Y digo, a partir del tiempo 2, ya existe un comportamiento lineal. Eso es a lo que yo le voy a llamar la fase logarítmica lineal terminal. Y con esos datos, yo obtengo el valor de la pendiente y el valor del intercepto. Como signo igual, como lo hicimos la vez anterior, escribo la palabra pendiente y selecciono los datos, doy el separador, selecciono los otros datos que son los del X y doy Enter. Esta sería la pendiente. Busco el intercepto, escribo igual, intersección, punto, eje, abro paréntesis, selecciono los datos de Y, doy el separador, selecciono los datos de X y doy Enter. Y este es el intercepto. Si quiero, y solamente si quiero y como un dato, puedo también obtener R cuadrado. No es necesario, porque esto, bueno, el hecho de ser hermano nos dará la información de qué tan lineal es, pero no tiene ninguna repercusión farmacocinética. Tampoco tiene ninguna interpretación, nada que ver. Entonces, ¿qué podemos detener? Acuérdense que se llama coeficiente punto R2. Y seleccionamos exactamente de la misma manera. Y pues, yo puedo decir que tiene una buena linealidad. El 99% de las desviaciones queda explicada por la regresión. O sea, casi todas las desviaciones, ¿no? Tiene una buena linealidad. Sí estamos en la parte lineal. Ok. De estos primeros datos que ya obtenemos, determinamos los primeros parámetros farmacocinéticos. La constante de eliminación viene dada por el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es negativo porque nos indica la tendencia. Pero las constantes siempre son positivas. Entonces, pues obtenemos el valor absoluto, si quiero obtenerlo así, absoluto de este valor. Ahí está ya. El valor absoluto. Maestro, Vale.
¿El valor absoluto de quién? De la pendiente. ¿De menos El valor de la 0.28? pendiente es la constante. Ajá. Ah, ok, gracias. Y el intercepto, aguas con el intercepto. Alguien diría, la CP0. Y entonces yo le diría, no, no y no. El intercepto no es CP0. Porque yo ya sé cuál es la CP0. A ver, díganme, ¿cuál es la concentración plasmática a tiempo cero? Lo puedo ver del gráfico mismo. ¿Cuál creen que sea la concentración plasmática a tiempo cero? Pero, ¿Me preguntas o lo afirmas? firmo. Bueno, pues afírmalo. No sé. Exactamente, tienes toda la razón, es cero. Si no lo podemos suponer, lo podemos deducir. ¿Se acuerdan de los supuestos de la administración oral? ¿Cuáles eran los supuestos farmacocinéticos de la administración oral? Correcto. Todo llega instantáneamente, pero al sitio de absorción. Y si todo está en el sitio de absorción, ¿cuánto hay dentro? Acuérdense que el sitio de absorción es un compartimento exterior de entrada. Y si todo está ahí, ¿cuánto hay dentro? ¿Cuánto? Nada. Y si no hay nada, ¿cuál es la concentración? Sin miedo. Cero. Cero, obvio. Entonces, ¿qué significará ese intercepto? ¿Qué significará? Bueno, lo que significa es que es el valor del modelo farmacocinético. Bien, entonces, creo que en este momento necesitamos ver algo más. Déjenme ver dónde está. Voy a seguirme de nuevo. Ahora vamos a buscar otro archivo que nos explique cómo está este asunto. Ya se puso lenta esta cosa. Directamente a la parte. No, pues tampoco está. Entonces, vale. Lo tenemos. Otra vez. Bien. Esta que ustedes están viendo es lo que ya vimos la clase anterior, que era precisamente la integración de una administración oral.
Ustedes recordarán que lo tuvimos con las transformadas de Laplace. Esta ecuación tiene dos términos exponenciales, porque tiene dos raíces. Y después de hacer algunos arreglos aritméticos, entonces ya llegamos a esta simplificación, una ecuación que en casi todos los libros de farmacocinética. Como tiene los términos exponenciales y es una diferencia, acá les muestro lo que pasa, aquí en esa tablita, les muestro lo que pasa cuando damos dos valores diferentes a una constante de absorción que suele ser más grande y una constante de eliminación que suele ser más chica. Es decir, que nosotros normalmente siempre tenemos que la constante de absorción llega a ser mayor casi siempre es mayor que la constante de eliminación. Fíjense muy bien en esta indicación, la constante de absorción normalmente, vamos a poner así con el cambio por ahorita, normalmente siempre es mayor que la constante de eliminación. Esto es normal. Es lo que comúnmente se observa. Y esto, pues, sobre todo en vía oral, es muy cierto porque el área para absorberse es enorme. Y normalmente siempre la constante de absorción es mucho mayor que la constante de eliminación. Pero matemáticamente, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que el tiempo va transcurriendo? ¿Cómo cambian los valores de los términos exponenciales que tienen esas constantes? Bueno, pues vamos a hacer el gráfico para que lo veamos. ¿Qué pasa con los valores de esos exponentes? Como ustedes pueden ver ahí, el que tiene la constante de más grande rápidamente baja y se vuelve casi cero, insignificante. En lo que ustedes ven de azul es el que tiene la constante más pequeña, que es la constante de eliminación. Y el que está en amarillo es la suma de los dos. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando pasa cierto tiempo, prácticamente el valor de la suma solamente es el valor de una sola de las constantes, de las exponentes que llevan la constante más pequeña. Eso se dice que sucede cuando el tiempo es lo suficientemente grande. Cuando el tiempo es lo suficientemente grande, uno de los términos exponenciales se vuelve prácticamente cero. De tal manera que esta diferencia queda determinada solamente por el primer exponente. Porque el segundo exponente que lleva una constante más alta se vuelve prácticamente cero, como lo vemos aquí en la gráfica en el perfil rosa. Como uno se vuelve cero, entonces simplemente se reduce a esta ecuación. Esta ecuación que ustedes están viendo aquí, esta ecuación es lo que se conoce como el modelo reducido de una administración oral. Modelo reducido. Vamos a ponerle aquí su texto, modelo reducido. Sin embargo, este modelo solamente es válido pues, si el tiempo es lo suficientemente grande. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser lo necesariamente grande como para que el segundo término exponencial, que es el de la constante de absorción, casi no valga nada, sea cero. Y que lo que aquí reste, pues no, prácticamente me deje el mismo valor que el del exponente que tiene la constante de eliminación. Como ustedes pueden ver aquí, pues prácticamente sucede aquí como en el tercero o cuarto, ¿no? Si podemos ser muy, después del cuarto tiempo.
podemos ver aquí en la tabla. Aquí 81 le suma esto, al punto 67 le suma esto, y como que entre el 67 y el 68 todavía hay cierta diferencia, pero fíjense muy bien que a partir de este, ya prácticamente el primer valor que tenemos en la... El primer valor que tenemos del lado derecho, de izquierdo, perdón, este, es prácticamente este. Cambia hasta la cuarta milésima. Hay muy poca diferencia ya entre este valor y este. Y este es el que está dado por la constante de eliminación. Así que este ya no le está sumando prácticamente nada. Y en el quinto, pues peor tantito. Y en el sexto, a la -9. Y el tercero a la -14. Y el otro a la -18. Es decir que todos estos valores son prácticamente cero. Y el valor de la suma es prácticamente el que me está dando el primer exponencial. Entonces, toda esta parte, y a partir del cuarto del tiempo 4, ¿sí? A partir del tiempo 4, prácticamente nosotros tenemos que la concentración plasmática queda determinada con este modelo. Y por eso se le llama modelo reducido. Y es válido si el tiempo es lo suficientemente grande. Pero tenemos ahora un problema. Y una pregunta. ¿Cuándo es lo suficientemente grande? La respuesta es cuando sea lineal. Cuando sea lineal, ya el tiempo es lo suficientemente grande. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, porque a final de cuentas, nosotros tenemos este modelo reducido que vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Como todo F por D por K, A entre BD por la diferencia de K hasta L son puras constantes, la dosis yo la conozco, la fracción que se absorbe es una característica del medicamento y tiende a ser constante. La Ka es, su nombre lo dice, constante de absorción es una constante. El volumen de distribución es una característica del fármaco y es constante. Entonces vamos a tratar de hacer el modelo más sencillo. Y a toda esta parte les denominamos M. M es igual a todo lo que está fuera del paréntesis. De tal manera que ahora el modelo lo hacemos más práctico, más fácil. Nada más CP es igual a M por E a la menos constante, emoción por el tiempo. ¿Sí? Y resulta precisamente que al exponerlo en una forma monoexponencial, entonces podemos observarlo como una recta. Quiere decir entonces que esta parte, esta de aquí, donde ya se vuelve línea recta, quiere decir que queda perfectamente explicado por el modelo logarítmico del modelo reducido, el cual es monoexponencial. Entonces, es el logaritmo natural de cada concentración, X es el tiempo, y el intercepto es logaritmo natural de M. Entonces no es una CP0, es el logaritmo natural de M. Entonces, ahora sí, de acuerdo con esto, este intercepto es logaritmo natural de M. Y por lo tanto puedo obtener M. Y esa M entornosa debe ser igual al exponencial del intercepto. Y este es el valor de M. Pero M no es una CP0. M es todo esto. ¿Sí? Vamos a traer nada para acá. M es todo esto. El modelo se ha reducido y nos ha dejado un solo intercepto y es solamente el valor de M. Y ven ustedes que no es una CP0, pero sí es una parte de mi modelo.
porque esta m es toda esta parte, todo el coeficiente que acompaña a la expresión vía exponencial. Bueno, con esta parte les trato de hacer comprender que como no es una CP0, no pueden estimar los parámetros que usualmente importarían con una administración intravenosa. No pueden estimar ni la depuración, no pueden estimar el volumen de distribución, no lo pueden estimar, porque no es una CP0, no es una administración oral. Y es uno de los errores más comunes que se cometen en un examen. Considerar que esta MSP0 y hayan determinando luego el volumen de distribución y la depuración. Y esto no puede ser, porque yo no sé cuánto entró. Acuérdense precisamente que en la CP0, tú sabes que la dosis entre el volumen de distribución, pero este no es una CP0, esto es todo esto. ¿Y qué te impediría? Bueno, en primer lugar, precisamente que desconoces aunque conoces la dosis, desconoces la F, no la conoces, no sabes cuánto entró. Y eso es lo que te impide estimar la DD. Si conocieras la fracción que entró, entonces sí podrías determinar el volumen de distribución, pero no lo conoces. Entonces, el cálculo de BD y CL con este dato, prohibido. No se puede, no, que no es una CP0. ¿Sí? Si se atreven, por ejemplo, a decir, bueno, pues son los 500 miligramos entre la CP0, que es la M, ya la regaron. ¿Sí? Y en lugar de ganar puntos, les quitamos puntos. Porque es un error conceptual. ¿Sí? Es un error conceptual. Bien, entonces, una vez que queda claro esto, también espero que no cometan ese error en un examen de biofarmacia. Y entonces ya determinamos dos parámetros, bueno, un parámetro farmacocinético y un parámetro del modelo, la constante de eliminación y sus unidades. Recuerden que son horas a la menos 1. Lo ponemos como exponente para que no nos quede como si fuera H menos 1. ¿Sí? Horas a la menos 1. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Lamento? ¿Origen histérico? Entonces, M se obtiene elevando, bueno, E al intercepto, elevando al intercepto. Es que ya no oí eso. Este lo obtenemos con el antilogaritmo del intercepto. Es decir, E elevado al intercepto. Profesor, bueno, no entendí bien qué significaba M. M no es que tenga significado, sino lo que es todo este valor. O si quieres encontrar un significado, es el coeficiente del modelo. Como lo hicimos el día de ayer, ¿no? ¿Sí? Si yo quisiera ya obtener la ecuación del modelo, no había en la clase anterior, no ayer. Si yo quisiera encontrar, entonces ahora lo que decía, bueno, ya tengo un dato, ya tengo dos datos, ya puedo obtenerle el modelo, y pues la concentración plasmática, el valor de M, 6.47, 33.8. ¿Qué multiplica a? Paréntesis, exponente, E elevado a la menos constante de eliminación. Ya sé la constante de eliminación. Es 0.289, 89, 8. Si le quiero poner más, le pongo más.
Eso multiplicado por el tiempo, menos E elevado a la menos KA, no la conozco, me falta conocerla por el tiempo. Este sería mi modelo. Ahora, vamos a ponerle un poquito más de formato. Oh, la canción no sé qué pasó. Bueno, no importa, lo volvemos a poner. Concentración plasmática. Concentración plasmática es igual. Otra vez ponemos M 6.47338 que multiplica paréntesis E elevado. Es 47, ¿no? Y usted puso 45. Sí, ahorita lo tomo. Déjame seguirlo editando. Acuérdame al ratito, ahorita que termine la edición. A la 6.289981. Lo podemos poner todos los decimales que queramos. Vamos a dejarlo simplemente en 6, 2, 4, 5. Me falta el 1. No. El 1, pero menos E elevado a la menos KA, que no sabemos cuánto sea, por el tiempo. Bien, ahora editemos para que ponerle que se vea bonito. Bueno, también dijiste es 47. Esto va como exponente, ¿no? Su formato, celdas, el índice, ahí está. Y ese tengo como exponente. Compáralo con el modelo de abajo. Ahí está. Y vamos a aumentar un poco el tamaño pues, para que se vea, ¿no? Así como que está muy chiquitín. Ahí está. Compárenlo con este. Vean que FD por KA entre BD por KA es todo igual a 47,338. Vean que vimos el paréntesis y que ahora aquí está E a la más constante eliminación por tiempo. Pero como yo ya lo conozco, entonces punto 289982. Y como no conozco KA, pues todavía parece así como la letra, ¿no? Entonces, ahora, para que yo complete el modelo, también una predicción de cualquier tiempo, yo necesito determinar qué valor tiene la constante de absorción. ¿Sí? Ese es precisamente otro de los procedimientos ya vale la constante de absorción. Ahí utilizamos lo que se conoce como el método de los residuales. Es el que se ocupa para estimar la constante de absorción. Hay diferentes métodos. Ese, digamos, es el método más común. Pero existen otros métodos. Si lo quieren conocer, pues ya nada más se inscriben a la maestría de biofarmacia en la Facultad de Química o cualquier otro lado y los demás métodos, ¿no? Hay como otros 3 métodos más para determinar la constante de absorción. En este curso introductorio consisten en qué consiste el procedimiento de los residuales para estimar la constante de absorción. Vamos a aplicarse aquí. Vamos a copiarlo para no perderlo. Y vamos a ponerlo por acá. Y vamos a traernos. Y vamos a poner por acá.
recuerden ustedes que en este caso, pues también esta ecuación yo la puedo editar. Para indicar que todo esto es simplemente M. Ahora sí ya se dieron cuenta de qué es M. ¿Ya vieron dónde la sustituí? ¿O no? ¿Sí se dieron cuenta? Yo quité todo esto, toda esta parte de FD por KA, BD, entre KA menos KL, todo esto lo quité y nada más puse simplemente la M. M es todo eso. Y entonces yo tengo dos modelos. Uno que le llamo modelo reducido y otro que le llamo el modelo completo. Bueno, este modelo reducido solamente a tiempos suficientemente grandes. Este modelo completo es válido a todos los tiempos. Si yo al modelo reducido quito el modelo completo, ¿qué queda? Fíjense muy bien que este modelo reducido me da las concentraciones también, pero yo también podría utilizarlo para estimar concentraciones a tiempos cortos. Es un modelo matemático, al final de cuentas. Hay otro detalle, a este modelo completo es el que explica todas las concentraciones de cualquier tiempo. Tanto también ese modelo completo es el modelo de las concentraciones experimentales. Mientras que este modelo reducido solamente sí, es válido para las concentraciones experimentales, pero de cuando ya son lineales. Pero si yo con este modelo estimo concentraciones a tiempos más cortos, entonces yo tendría concentraciones teóricas. Y a esa concentración teórica yo le puedo restar las experimentales. Y así es como está definida una concentración plasmática residual. Una concentración plasmática concentración plasmática residual es igual, déjenme ponerle esta residual, esa R como si fuera un superíndice. Esta concentración plasmática residual va a ser igual a la concentración plasmática que voy a llamar teórica y le voy a restar la concentración plasmática que voy a denominar experimental. Esta concentración plasmática teórica va a ser dada por el modelo reducido. Y esta concentración plasmática experimental va a ser dada por el modelo completo. Así definida esta concentración plasmática residual, lo que me daría precisamente sería eso, la concentración plasmática teórica
está del modelo producido, le voy a restar